Introducción a la teoría de grafos. La primera aparición. El inicio de esta teoría tuvo lugar en 1736. El trabajo surgió de un problema conocido como el problema de los puentes de Königsberg. Los habitantes de la ciudad hacían paseos dominicales tratando de encontrar una forma de caminar por la ciudad, cruzando cada puente una sola vez, regresando al lugar de partida. Para resolver este problema, Euler representó las cuatro zonas como 4 puntos y los puentes como aristas que unen los puntos, tal y como se muestra en la figura. Un grafo G es un par B donde B y E son conjuntos, junto con una aplicación. Como se puede ver en la función que tenemos aquí, al conjunto V grande se le llama como conjunto de vértices. Al conjunto E, conjunto de lados o aristas. Tenemos B y E porque la letra V grande se le conoce como vertex en inglés o vértices, y la letra E, edges o aristas. Bueno, la palabra edge es arista en inglés. Y a la aplicación gamma G, o simplemente que se le conoce como gamma, que es la aplicación de incidencia. En el caso de los puentes de Königsberg, el grafo correspondiente tiene como conjunto de vértices al conjunto V grande, que serían los, como aquí tenemos en la pantalla, los vértices A, B, C y D, que ese es un conjunto. Y como conjunto de lados tenemos el conjunto E, que serían todos estos aristas, que sería E1, E2, E3, E4, E5, E6 hasta E7, cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aristas. Leonardo Euler estudió el asunto, representó las distintas zonas A, B, C y D por medio de puntos, mientras que los puntos estaban representados por líneas que unían estos puntos. A la figura le llamó grafo, a los puntos los llamó vértices y a las líneas los denominó aristas. Estudió si una figura lineal se podía dibujar con un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por el mismo sitio. Al plantearse este problema, Euler dio con la siguiente conclusión. 1. Es imposible si hay más de 2 vértices impares. Es decir, que no se puede realizar pasar 2 veces por el mismo punto si es que no hay más de 2 vértices impares. 2. Esto es posible cuando, si se cumplen las siguientes condiciones: todos los vértices son pares y el punto de partida puede ser cualquiera. B. Cuando no hay más de 2 vértices impares, y en este caso el comienzo del recorrido comienza en uno de ellos y termina en el otro. Esto quiere decir que es impar un vértice si de él parten un número impar de caminos. Y también a la isla A llegan 5 puentes, a la B llegan 3 puentes, a la orilla C llegan 3 puentes y a la orilla Y llegan 3 puentes, como podemos ver en esta figura. Por tanto, según las conclusiones anteriores, el problema no tendría solución, de acuerdo a esa figura, como podemos ver aquí. Tenemos también los grafos regulares, que serían más o menos los grafos con figuras con polígonos regulares, como los habíamos visto anteriormente en geometría. Ahora vamos con el pathfinding. ¿Qué es el pathfinding? Se denomina pathfinding en inglés al trazado por una aplicación de computadora del camino más corto entre 2 puntos. Esta área de investigación está basada mayormente en el algoritmo de Dijkstra para la búsqueda de la ruta más corta. Navegación y pathfinding, que sería la búsqueda de caminos en español. Como sabemos que en muchos juegos un personaje tiene que ser capaz de viajar de forma automática desde su posición actual a hasta un destino deseado.
Por ejemplo, es posible controlar el personaje del jugador haciendo clic en un punto de destino del mundo del juego, o tal vez un NPC enemigo podría tener que encontrar una ruta para interceptar al jugador. En algunos casos, esto será una simple cuestión de moverse en línea recta o a lo largo de un camino preestablecido. Pero también hay mundos de juego basados alrededor de edificios, bosques u otros lugares, donde la ruta hacia el destino no es directa. Es decir, que en la ruta tendremos obstáculos, como ya vimos que son los edificios, ríos o árboles. En juegos como estos se necesita algo de lógica de control para permitir al personaje tomar decisiones en cada punto a lo largo de su recorrido, para elegir su próximo paso. El proceso de elección de los movimientos de un personaje en el mundo del juego como este es conocido como navegación. Existen varias técnicas que pueden usarse para navegar un personaje a su destino, algunas de las cuales involucran un elemento de prueba y error con los errores y giros equivocados. Sin embargo, a menudo, el comportamiento deseado es hacer que el personaje parezca estar planeando su ruta de forma inteligente, tomando la ruta más directa o ventajosa. Esto requiere un poco de inteligencia artificial, intelligence artificial en inglés, para establecer la mejor manera de llegar desde el punto de partida hasta el destino. Esta tarea en inteligencia artificial de un juego se conoce como búsqueda de caminos, y aunque puede ser muy técnico, Unity hace más fácil algunos casos comunes usando su sistema de pathfinding o búsqueda de caminos incorporado. Eso quiere decir que Unity es un lenguaje de programación que se adapta muy fácilmente a esto que es la búsqueda de caminos. Ahora vamos a los algoritmos. Comenzamos con el algoritmo asterisco. El algoritmo asterisco es usado para encontrar la ruta más cercana para ir de un lugar a otro, llamados nodos. Es el más usado debido a que es sencillo y rápido. Aquí tenemos una imagen de lo que estamos hablando, de cómo llegar de un punto a otro punto, encontrando la forma más rápida y evitando obstáculos. La representación es la siguiente. Como tenemos la función, vamos a decir que fdn es igual a gdn más hdn, donde gdn es la distancia total que se toma de ir de la posición inicial a la posición actual. HN es la distancia estimada desde la posición inicial a la posición de destino final. En este caso se usa una función heurística para calcular el valor estimado. Fn es la suma de GDN y HDN, es el valor calculado más corto. En palabras humanas lo que se necesita es un nodo o punto inicial, luego un nodo final que representa el final del algoritmo, y un método para identificar qué nodos son traspasables y cuáles son sólidos. Un método para determinar el costo directo G de moverse entre los nodos. Un método para determinar el costo indirecto, que sería H. Una lista de nodos abiertos. En esta lista se guardan todos los nodos que se han identificado como posibles movimientos, pero aún no han sido evaluados. También se necesita una lista de nodos cerrados, donde se guardan todos los nodos evaluados y descartados. Aunque no es necesario una lista, basta con un estado que indique que el nodo se encuentra cerrado o apagado, tal cual que no se puede pasar por él.